La Edad Media es un periodo muy extenso de la historia universal. Se extiende desde el año 476 y abarca hasta el año 1453, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en poder de los turcos otomanos. Dentro de la Edad Media podemos distinguir dos etapas bien definidas. La primera, la Alta Edad Media. Comenzó en el año 476 y se extiende hasta el 1100 aproximadamente. Se caracterizó por la invasión de los pueblos bárbaros y el establecimiento de los mismos en toda Europa. Comienzan los primeros reinos y comienza la etapa feudal. Es el preciso momento en el cual se extienden los señoríos y la vida es rural, es decir, en el campo. Por otro lado tenemos la Baja Edad Media, donde la vida es totalmente urbana, comienzan las ciudades, aparece una nueva clase social, el burgués. Se fortalece el comercio y la moneda. Aparecen los primeros gremios y artesanos. Es el máximo poder de la Iglesia el que se extiende en este periodo. Como dijimos anteriormente, acá tenemos algunas imágenes que pertenecen a la Alta Edad Media y a la Baja Edad Media. Gente trabajando en el campo, la imagen de los castillos, fortificaciones reales que defendían a los señoríos de las invasiones de los pueblos bárbaros. Y por otro lado, la imagen de una ciudad. Desde el año 1100 al año 1453 es el periodo donde crecen las ciudades. El feudalismo. El feudalismo es un sistema político, económico y social propio de la Edad Media. Se desarrolló en toda Europa entre los siglos XI o X al XV y se caracterizó por las relaciones de dependencia y fidelidad. Tiene sus orígenes en la segunda invasión de los pueblos bárbaros, en la que se destacaron los llamados normandos o vikingos. El feudalismo posee tres aspectos fundamentales para su estudio. El aspecto político, que se produce por la descentralización del poder del rey. El aspecto social, que se caracterizó por las relaciones de dependencia y fidelidad, llamadas relaciones del vasallaje. Y el aspecto económico, ya que en este periodo la economía era autosuficiente y se establecía a través del señorío. Las causas del feudalismo, o por qué se produjo el feudalismo. Básicamente, este proceso se debió a diferentes causas o motivos. La primera de ellas es la enorme inseguridad que había y el temor a los pueblos bárbaros y los saqueos, ataques y asesinatos. Luego, otra causa es la búsqueda de protección en torno a una figura que proteja a estas personas. Esa figura fue el señor feudal. Otra causa fue la búsqueda de la subsistencia a través de lugares o entidades que le provean alimentos a estas personas. Así se formaron los señoríos, que aseguraban la subsistencia y la autosuficiencia de las personas. Finalmente, el aumento del valor de la tierra
que hacía imposible la adquisición de las mismas por parte de los campesinos. El aspecto político es uno de los tres aspectos que mencionamos anteriormente, en el cual podemos dividir al feudalismo. Su característica más importante es que el rey, en este periodo, pierde su poder. Su poder ya no es único, como en anteriores gobiernos o en anteriores civilizaciones, como la romana, la egipcia. Aquí el rey comparte su poder con otra figura, el señor feudal. En este periodo surge una nueva relación social, la relación del vasallaje. Una relación de dependencia y fidelidad entre dos personas, el señor feudal y el vasallo, por el cual se comprometían a ayudarse mutuamente. En dicha relación, como pueden ver en el esquema, el señor feudal le brindaba al vasallo prestaciones y servicios. Le brindaba protección, le brindaba una ayuda económica y apoyo militar en caso de ser requerido. A cambio, el vasallo debía acudir en ayuda de su señor, brindarles consejos, pagarle impuestos y trabajar para el señor feudal. La relación del vasallaje debía finalizar mediante una ceremonia. Ese ritual o esa ceremonia del vasallaje constaba de tres partes. El homenaje, en primera instancia, donde el vasallo juraba ante su señor y decía, arrodillándose, Señor, me hago vuestro vasallo. Una segunda parte, llamada la fe, en la cual ambos, el señor feudal y el vasallo, juraban ante la Biblia. Finalmente se encontraba el ósculum, la parte culmine o final de la ceremonia del vasallaje, en la cual se aprobaba la relación con un beso en la mejilla. De esta manera, se fue conformando, durante todo el periodo medieval, una sociedad, la famosa sociedad feudal. Allí existían estamentos privilegiados y no privilegiados. A continuación, conoceremos cada uno de ellos. En primera instancia, como dijimos anteriormente, se encontraban los estamentos privilegiados, aquellos que tenían absolutamente todos los derechos, no pagaban impuestos, por lo tanto, tenían diferentes privilegios. En la cúspide de la pirámide se encontraba el rey, que seguía siendo la máxima autoridad, aunque su poder lo compartía con los señores feudales. Su poder había dejado de ser aquel poder absoluto y se había convertido en un poder honorífico. En segundo lugar, en aquella enorme pirámide social, se encontraban los señores feudales, que integraban la nobleza. Eran los dueños de las tierras, dueños de grandes extensiones de posesiones, de riquezas, y además compartían el poder con el rey. Ellos residían en el castillo. Otro estamento privilegiado era la institución más importante de toda la etapa medieval, una institución que había sobrevivido a las invasiones de los pueblos bárbaros, el clero o la iglesia. Podemos dividirla en dos, el alto clero y el bajo clero. El alto clero lo formaban aquellos estamentos privilegiados,
aquellas grandes jerarquías de la Iglesia, como los abades, los pontífices y los obispos. Aquí, en este Power tenemos la imagen de un obispo, y por otro lado se encontraba el bajo clero. El bajo clero eran sacerdotes y monjes, que por lo general pertenecían a los estamentos no privilegiados y compartían prácticamente las mismas penurias que tenían los ciudadanos comunes. La mayoría de las personas libres vivían en el campo, eran campesinos, y la mayoría de ellos eran vasallos del señor feudal. Si bien eran hombres libres, su trabajo era muy riguroso. Debían trabajar en las tierras del señor, pagar absolutamente todos los impuestos, y si eran requeridos para alguna batalla o alguna guerra, debían estar siempre al lado de su señor. Finalmente, se encontraban los siervos. Los siervos eran antiguos campesinos que habían perdido la libertad debido a que no habían pagado sus deudas con el señor feudal. Estas personas, además de pagar impuestos, no podían abandonar la aldea y estaban atados a las tierras del señor feudal. Eran los esclavos de la Edad Media. Finalmente, vamos a hablar sobre la forma de subsistencia de las personas que vivían en la época feudal. Para eso, vamos a conocer su economía, la economía feudal. Durante este periodo, la subsistencia se debió gracias a que tenían una economía autosuficiente. Eso quiere decir que las personas producían su propio alimento a través de unidades llamadas señoríos. El señorío eran grandes extensiones de tierras que pertenecían al señor feudal. Allí, dentro del señorío, encontrábamos varias partes. La primera de ellas, el castillo. El castillo era el lugar de residencia del señor feudal. Allí vivía y además servía para proteger a toda la comuna en caso de un ataque externo. Otra de sus partes era la reserva. La reserva eran grandes extensiones de plantaciones en las cuales todos, absolutamente todos, las personas de la comuna debían trabajar para el señor feudal. Los productos recolectados allí eran propiedad del señor feudal. Las tierras comunales, como su palabra lo dice, eran tierras o lugares que se encontraban dentro del señorío. Ríos, lagos, puentes, bosques, eran de uso comunal, aunque en algunos casos el señor feudal comenzó a cobrar impuestos por usarlas. Finalmente, encontramos también la aldea. La aldea era el lugar donde vivían los campesinos. En su gran mayoría eran pequeñas casas o chozas que servían de alojamiento para estas personas. Dentro de la aldea, en cada una de las viviendas o chozas de los campesinos, se encontraba el manso. El manso era un pequeño rincón de tierra en el cual los campesinos sembraban y cosechaban sus productos de subsistencia para su consumo personal. De esta manera hemos terminado la clase de hoy. Hemos, de alguna manera, conocido aspectos muy importantes de la época feudal. Gracias por su atención. Estudiemos en casa.